Hola a todos, jóvenes. Arquitecto, ¿cómo estamos? José Amigos, ¿cómo Petrosian. están? ¿Cómo están? Estamos en nuevo recorrido de obra en una casa que tiene varias cosas interesantes que platicaremos durante el recorrido. Y bueno, bienvenidos. Estamos en Senderos de Monteverde, una casa de 7 metros de frente, con una pendiente bastante pronunciada. Ya lo puedo ver, ¿eh? ¿Cómo cuánto Sí. cambia? ¿Qué te ¿Unos gusta? 50? No, yo creo que más. Yo creo que más, por ahí de unos 60 como mínimo, sí. Es una parte bien importante, ¿verdad? Que uno Sí, cuando está diseñando lo tiene que contemplar, sí, porque lo sí. más común es pensar que todos los terrenos son planos, Sí, totalmente. ¿verdad? Pero aquí ya salen estos pequeños escalones Claro. que se ¿Tú normalmente cuánto elevas una casa, el nivel de piso terminado en 30 relación a la calle? centímetros. 30. 30 es nuestro estándar inicial. Ujú. eh, pero bueno, ya cuando el terreno presenta estas inclinaciones, hay que ver cómo nos adaptamos, ¿no? Lo importante es adaptarnos bien para que quede funcional y cómodo, De acuerdo, sí, ¿no? porque de hecho estamos casi al nivel de la parte más alta de la calle, ¿verdad? Sí, sí. O sea, realmente subes 30 centímetros pero del punto más bajo. ¿Y cómo proteges humedades en los laterales? Nos hemos enfocado desde cimientos. En cimientos utilizamos Festegral para todo el tema de dalas de desplante. Utilizamos también plásticos para proteger desde las cepas. Y bueno, obviamente lo acompañamos con Vaportite. Ujú. El Vaportite para nosotros es fundamental, tira asfáltica, y posteriormente ya en el sarpeo, pues ahora también generamos todo el tema de protección con Festegral, ¿no? Recuerden Excelente, que Festegral, 2 kilos de Festegral por cada saco de cemento. excelente. Festegral es una cosa increíble, es un aditivo integral dentro del mismo cemento, ¿verdad? Que te Sí. ayuda a volverlo un poquito más impermeable. Platícanos, por favor, orientación solar. La orientación solar sur-norte. Nos pega el sol de lleno. De lleno, son las Sí, 4 de la tarde, jóvenes, y y aquí lo pueden ver la tenemos a luz. tope. Y más por el invierno, ¿verdad? Sí, lo tenemos pleno ahorita. Estamos grabando un 18 de diciembre Sí, aproximadamente, y ustedes saben que la Tierra en diciembre se inclina en esa época, entonces eso hace que el sol le pegue más de sí, frente. ahorita sí lo tenemos, así lo tenemos. Ha sido importante ver cómo trabajábamos con este diseño. Los clientes han sido unos bellos, desde inicio tenían muy claro qué querían generar. Entonces, por ejemplo, buscaban una fachada que fuera limpia, sin gran tema de abultados o ese tipo de diseños, pero también querían darle esa finez con una ventana lateral que solo mide 10 centímetros. Ya la vi, Déjenme platicarles el quedó desafío que es bien. generar esto. Nada sencillo. Se puede ver como algo chiquito, insignificante, pero no tienen idea del nivel de trabajo que se requiere para generarlo y que quede así de estético. Que quede bien. Y Sí, también es muy importante, por ejemplo, esos vidrios, pues no deben de tener manguetes, ¿verdad? Porque claro. al ser tan esbelta la ranura, le pones un manguete y pues ya no tienes espacio de vidrio. No es nada más el nivel de ejecución por parte de un maestro albañil, de un yesero, de un pastero, pero también el nivel de ejecución que requirió por parte del equipo de aluminios, de vidrios y aluminios, porque montar esos vidrios a hueso con ese sifón, todo un tema. El espacio es muy pequeñito para la maniobra, De acuerdo. ¿no? ¿Qué materiales estamos viendo en la fachada? Venga, piedra natural, 100%, que tiene destellos de cuarcita, tanto en la parte de arriba como en la parte de abajo. Nos acompaña la combinación en la cochera. Natural, ¿verdad? Sí, natural, sí, natural. No sé si se alcanza a percibir en cámara el destello, cómo está embellecida. La verdad es Ah, ¿qué que tiene? ¿Como un sellador? sí, la embellecemos con un sellador acrílico, pero la piedra en sí tiene estos destellos de cuarcita. La verdad es que muy, muy padre, muy bonita. ¿Qué formato es? ¿Como 5 Sí, o 4, verdad? sí.
Casi con una rajuela. Es tipo fachaleta, ¿no? Ujú. Nos acompaña el concreto estampado y lo solicitaron color negro. El estampado se le conoce comúnmente como piel de elefante, ¿ok? Ok. ¿Por qué Y piel de elefante? asemeja esta piel que tienen los elefantes con estas como Como marcas, relieves, sí, ¿verdad? Ajá. como relieves, como marcas. Interesante. Sí. ¿Y se le pone también al estampado algún tipo de sellador? Sí, se le pone un sellador, igual es un sellador específico para concretos Ujú, que lo embellece, hace que se vea como bueno, obviamente brilloso, más húmedo, ujú. entonces bastante lindo, ¿no? Por Interesante el cómo es el tema mismo nivel de la banqueta, ¿te fijas? La calle, la banqueta y sí, prácticamente la cochera sí. están al mismo nivel. Trazar la cochera ha sido, eh, una odisea, ¿verdad? Pero generamos este ingreso franco bastante bien enmarcado que nos recibe a la casa. Adentro, jóvenes. Sí, bienvenidos. Luego se me enojan, ya estamos Puerta acá. principal, s como nos caracteriza, ¿Parota? parota, Parota, jóvenes. termotratada, 100% sólida de ambas caras, bastidor de acero. Pivotante, Sí, yo creo que esta puerta, sin miedo a equivocarme, pesa 250 kilos, ¿no? bastidor de acero. Sí, 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 De acuerdo. sí. Y lo bonito es que cuando tú abres y cierras, pues se siente una puerta residencial digna, ¿no? La verdad es que eso es algo que nosotros desde el día uno que iniciamos en Acapitaré era importante, ¿no? Que tu primera impresión, que es la puerta principal, se sienta, ¿no? Claro. Hasta las dimensiones. Sí, Y sí. nos recibe este espacio compacto, pero luego la doble altura. Sí, nos recibe un espacio que incorpora ya esta doble altura, una escalera franca con un tema de domos bastante bien cuidado, que nos brinda esa luz natural. Entonces tenemos entradas de luz natural, Es muy agradable. sí, No hay roof garden. no hay roof garden. Qué bueno. Sí, no lo ocupaban, no lo hacemos. Mejor, ¿no? Sí, es que, jóvenes, yo sé que ahorita ustedes están viendo este video y están a punto de comprar terreno, están viendo ya la casa o quieren comprar. El roof garden no se usa. Vean el calor que está haciendo ahorita. El roof garden, jóvenes, no se usa. O sea, si estás a punto de decidir y estás entre la casa que tiene roof garden, que te cuesta $500,000 más y vas a tener que hacer un esfuerzo, y hay otra que no tiene roof garden, que también te gusta, yo diría que el roof garden no sea el elemento El factor, el factor, sí, que no sea el ¿verdad? factor de compra, ¿no? N El factor decisivo, no, que no sea un roof garden, No, ¿no? porque no lo vas a usar. O sea, realmente lo vas a presumir quizá en algún momento, pero el uso es muy reducido. Sí, muy poco, ¿no? Entonces, que no sea el factor decisivo para una compra, ¿no? Exacto. Si lo utilizan, qué bueno, ¿no? Bienvenidos y adelante. Nos cuentan, mandan Sí. fotos. ¿Un estudio? Estudio en Este planta estudio baja. tiene un baño propio Esto y es quiero que una conozcan, recámara. sí, ¿Qué dimensión tiene este estudio? 3 por 3, espacio 3 mínimo, por 3 ¿no? libres. Digo, es un terreno bastante compacto, entonces generamos un estudio con un espacio mínimo, pero algo 8 de frente, me decías. 7, 7 de sí, frente. pero algo bonito es, vean, aunque son 7 metros, vean todo lo que generamos. Un baño completo y ojo, Saludos, nos jóvenes. fuimos con canceles de baño mucho más Altos. ¿no? Oye, que de hecho es más alto el entrepiso de lo Do- normal. 2.90 decimos acá. Está alto. Sí. Al Nuestro no tener, estándar es 2.80. ajá, Aquí nos fuimos 10 centímetros más. al no tener roof garden, aprovecharon esa Sí, altura. sí, sí, totalmente. La combinación de tonos ha sido también bastante importante. Tenían muy claro que querían un piso gris claro, mate, y le hicieron un contraste en la selección con un gris oscuro con más textura. Pero Y vean, también mate. también mate. Y vean qué bonita combinación se logró. Sí, sí, está bien, se Sí, siente elegante. sí, se siente bastante elegante, justamente. Estaba viendo este detalle, qué importante que las jambas de las puertas estén a los mismos paños de los recubrimientos y que Sí, no tengas esas uniones, ¿verdad? Complicadas, que este te sí. quedó más corto, que este quedó por fuera. O sea, son detalles jóvenes que cambian la diferencia en la hechura de las casas. Fíjate que tuvimos apenas una entrega, ya, cuidado. Tuvimos apenas una entrega en donde durante el recorrido de entrega
platicábamos de esas jambas, ¿no? Ujú. De esos marcos y lo importante que era para nosotros hacerlos y ese diferenciador que se convertía, ¿no? Entonces, pues claro que se ve mucho más estético, pero tienes que cuidar muchos temas, ¿no? No nada más tu marco, pero también tu boquilla Ujú. y además tu sello. ¿El sello? Sí, Este sello. este sello. Sí, 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 claro, ¿no? Que no te manche la jamba. Sí, Puertas son exactamente. de piso a techo aquí. Sí, Ujú. sí. Entonces, em, algo que me gusta comentar es, hoy por hoy tendremos la mejor tecnología, las mejores herramientas a nuestra mano aquí en la construcción. Sin embargo, es un trabajo 100% artesanal. Exacto. Todavía es No 100% son casas no son casas impresas. no, definitivamente no. Y la intervención del factor humano es clave en lograr ese nivel de ejecución. De acuerdo. Entonces, hay que reconocerle muchísimo a todas esas gentes que participan La en una construcción, construcción sí, totalmente. es todo un equipo de Es un esfuerzo titánico. pues, es que así Sí. que un ejército de unas 100 personas que entran y salen a una obra durante un año, año y medio. ¿Cuánto dura la construcción de una casa como esta? Ah, un año tenemos que dar. Okey. Un año, creo que es el tiempo correcto para generar un nivel de detalle así. Interesante el monomando, ¿verdad? De la marca Interceramic, Parece un robot. ¿sí? Los espejos, ¿ya no estás usando los espejos que tienen este marco? No, ya como que estamos ya moviéndonos hacia nuevos espejos. Aquí específicamente nos solicitaron un espejo así. Tiene su triple tonalidad, antiempañante y el encendido. Es excelente. Oye, lo que está viendo también es el extractor. Sí, estético. Este está bueno, fíjense. Sí, Es un modelo bonito. Esteves. sí. Detalles Detalles. importantes, ¿verdad? Son los detalles los que marcan la diferencia. Muchas veces nos van a decir, cuida los detalles, y no saben la razón que tienen en decir eso. Cuida los detalles, ¿no? Mira la amplitud, 2.95. Chequen Ujú. esta toma, ¿no? Vean lo bonito que se genera de espacio, con una cocina, con un monolito como característica principal, con esos tonos fuertes. Qué interesante, ¿no? Ahorita que ves el espacio así completamente abierto, cómo ha cambiado la casa, ya se nos hace normal el tener un espacio abierto, ¿no? O sea, prácticamente quitabas la cocina y pues es un espacio de 7 por 8, ¿no? O Sí, sea, ya no hay divisiones, ya. estamos generando una remodelación Ujú. para unos muy buenos clientes de una casa ya que tiene años y todos los espacios eran cerrados, ¿no? Ajá, ¿No? todo, por Todos. eso te digo. Ahorita estamos en demolición total de muros. Claro, que ese se vuelve el reto, ¿verdad? Llevarte un buen ingeniero para que te empiece a decir cómo Sí, puedes eliminar todos esos muros. sí, 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 sí. Oigan, cosas importantes que hicimos, los clientes son personas un poco más altas, entonces la cocina la hicimos 10 centímetros más alto del estándar, ¿ok? Muy bien. Y, híjole, impresionante el nivel de detalle que aplicó el marmolero para Sí, ¿verdad? generar esto. Impresionante, Para que parezca que es el bloque, ¿verdad? De sí, piedra. impresionante. ¿Qué Sí. altura le dan? Le dimos 1.10. 1.10. Sí. O sea, subieron 20 centímetros de lo normal. No, le dimos, ¿qué es? 1 metro, no. 1 metro. Sí, no, le dimos 1 metro, le 10 dimos centímetros. O sea, 10 centímetros lo más. estándar son 90, Sí, entre 85 y sí, 90, le dimos ¿verdad? 1 metro. Le dimos 1 metro, nos fuimos con equipo G Profile, igual yéndonos hacia los tonos negros oscuros. Fíjate que en esta cocina, Abraham, hicimos algo diferente, ¿no? Nos fuimos con las alacenas bajas también en el mismo color que toda la cocina. Ya ven que comúnmente las alacenas bajas van en un color de contraste, Ujú. pero aquí no, aquí queríamos que se sintiera todo eso, todos los gabinetes, un solo núcleo, ¿no? Que sigue con el concepto del monolito, ¿verdad? Sí, Porque sí, aquí sí, la sí, piedra, ¿verdad? Pareciera que otra vez es otro bloque, sí. como que lo tenían muy claro, ¿verdad? Los gustos. Clarísimo, Ujú. clarísimo. Ha sido fantástico poder trabajar con personas que lo tienen así de claro, porque cuando combinamos, obviamente una visión
con una experiencia generamos cosas muy padres, ¿no? Claro, todo fluye, Todo fluye. todo Y fluye. tenemos una oportunidad única de poder llevar el detalle a un nuevo nivel. Es Excelente. eso, ¿no? Acá, a la cena, aunque el espacio es pequeño, vean qué generoso No, espacio. está muy amplia, ¿cómo no? ¿Cuánto medirá esta la cena libre? ¿Como unos De esos. 50 de ancho o más? De ancho, yo creo que sí, unos 50, De largo como 2. sí, poquito más te diría, ¿no? Ujú. Este, bueno, importante generar todos estos espacios. eh, la verdad es que es a eso a donde vamos, ¿no? En enfocarnos en el nivel de personalización que los clientes nos pidan. Excelente. Sí. Aquí, Vitichino. Sí, nuestros centros de carga. Creo que hoy estamos nosotros en una posición en donde hasta el más mínimo detalle debe de tener ¿Esa calidad? esa calidad, ¿no? Ujú. Entonces, pues que, por ejemplo, ese centro de carga sea un centro de carga estético, que nadie lo Claro. vaya a ver, Sí. pero que tú sepas que pusiste un centro de carga estético. Ujú. Entonces, creo que eso hace. Y de buena calidad. Oye, y el jardín también se ve bien, ¿eh? Fíjense los El remate ventanales. visual es bonito. Ajá. El remate visual es bonito y hace un contraste bastante interesante. Todo gris o colores muy sobrios para después rematar con verde, ¿no? Sí. Entonces, bastante bien. Y como la casa es sur-norte, aquí en el jardín tenemos pura sombra. Ah, con razón. El tipo de luz aquí se vuelve azulada, jóvenes. Y Entonces, fíjense, hasta eso las luminarias grises, ¿verdad? sí, bastante limpia la fachada posterior. Ujú. No querían muchas complicaciones, No, demasiados materiales. no, creo que aquí ha sido parte fundamental mantenerlo limpio en la manera de lo posible, ¿no? Y este detalle del cortinero. Se los pusimos durante obra como para ocultar el tema del cortinero cuando la pongan. Allá en recámara principal ya la pusieron, la cortina, entonces eso va a ser importante, ¿no? Lo Ya, fabricas en tabla roca, este fue en yeso, en yeso. sí. O sea, lo haces un bastidor metálico y Sí, con el desplegado y ya lo vas enyesando. Es un trabajo, okey, vuelvo a lo mismo, artesanal. y queda más rígido. Sí, inclusive por muchas maquinarias que tengamos nosotros para la fabricación de aluminio, cuando se trata de un montaje, la mano de obra es fundamental, tiene que ser mano de obra especializada. Claro. Hoy que estamos nosotros ya muy encaminados con la fábrica de aluminios, pues generar este proceso es sumamente atractivo para un cliente que está buscando construir. ¿Por qué? Pues porque nosotros generamos todo el trabajo de una misma línea, ¿no? Ujú. O sea, generamos drenes de fondo, atraparañas, todas las tapas, accesorios y demás. Entonces, esto tiene un valor agregado. Claro, todos de la misma Sí. marca. Todos de la misma marca. Okey. Y cosas, herrajes que no se ven, que están en el interior, Ujú. que también se utilizan de la misma marca, ¿no? Okey, Nos vamos con esa guía mecánica de armado. excelente. Ujú, Queda todavía mejor la sí. pieza. Pues, resumiendo un poco, planta baja, un espacio cómodo, amplio, que tiene como actor principal una cocina con el monolito como factor guau, Ujú. ¿Cuántos y metros cuadrados de construcción tiene la casa? como 190 metros, más o menos. Es compacta la casa. 190 Sí, metros, es compacta. pero está bien, ya es un buen metraje. Sí, Y este espacio sí se siente muy amplio. sí, Interesante darle la vuelta a la cocina, ¿verdad? Porque la hemos visto en el otro sentido. La hemos visto sí, en el sentido transversal. sí. ¿Cómo fue esa decisión? Fue un tema que fue evolucionando durante diseño, Ujú. en donde el arquitecto, líder de proyecto, va haciendo esas recomendaciones, va escuchando también las ideas de los clientes y se van generando estas propuestas para llegar a ese diseño final autorizado, ¿no? Eh, a mí se me hace un diseño bastante bien aprovechado. ¿Sabes qué haría yo? Yo complementaría esa cocina con otro mueble allá para que se sintiera que todo el Todo muro eso, ¿verdad? exactamente es un mueble corrido. O sea, creo que sería como un upgrade que pudieran Sí, hacer los propietarios a claro. futuro medio plazo
un centro de entretenimiento de la misma Sí, sí, melamina. Ajá, completo, ¿no? se Es cierto. vería Sí, muy potente. sí, Pues muy bien, vamos a definitivamente. conocer Planta Sí, Alta. vamos. Fíjense qué bien quedó Fíjate, aquí el templado. Detallitos como estos, ¿verdad? Este es un templado de que de 9. 9, 9. Ujú, Fíjate que, por ejemplo, algo que también disfruté muchísimo durante el recorrido de entrega con los clientes es, ellos tenían muy claras las expectativas de entrega por parte de nosotros okey, y han puesto a todo el equipo a a reagruparnos, a concentrarnos y poner nuestro mejor esfuerzo, nuestra mejor mano en esta entrega, ¿no? El excelente. nivel de, eh, de detalle ha sido Se ve, ¿eh? sí, No he visto ni una sí. manchita No, 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 o sea, literal, en aquí ningún lado. no vamos a encontrar una mancha, no, o Ajá, sea, aquí nos hemos ido fuertísimo con ese nivel de entrega. Y lo que yo le platicaba al equipo, entregas así únicamente nos pueden hacer mejores. No le huyamos a este tipo de entregas. ujú. Abracémosla, aprendamos, porque esto es oro puro para nosotros, ¿eh? Vean nada más el nivel de detalle en el zócalo. Son esos pequeños detalles que ustedes que ven la serie de Obras Ajenas se pueden dar cuenta de entre casa y casa, cómo hay algunas que si le prenden el 4K se pueden dar cuenta cuando hay algunos Te voy a detallitos. enseñar algo también Oye, este importante. está padre. Sí, préndanle al 4K ahorita, ¿eh? A ver. El que tengamos simetría en todo esto, por ejemplo. Ah, en las El nivel, vetas. Ujú, sí, ¿no? de O sea, acuerdo, estábamos ya midiendo los milímetros. claro. Ojo, ya estamos en los milímetros. Literal, teníamos ya una regla midiendo milímetros. ¿Ah, sí? O sea, Por la separación te refieres claro, entre las puertas, que sí, todas tengan 2, 3 sí, milímetros. y que fueran iguales, ¿no? Que se sintiera así lo más exacto posible. Ah, ya te entendí. Claro, hasta en eso se fijaban. Oye, esta se ve Sí, más cerrada, esta se ve más abierta. sí, sí. Claro, Entonces, uno puede pensar, oye, pero es 1 o 2 milímetros. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿No? sí. Entonces, ha sido interesante definitivamente llegar a entregar. Nos sentimos muy, muy contentos, muy A qué orgullosos. se dedican los propietarios? No tienen algo que ver con tecnología. Este, no tienen algo que ver con tecnología. Me llamó mucho la atención que durante el recorrido, la esposa o novia eh, fue mucho más focal en esos detalles, ¿no? Uno pensaría que a lo mejor es el hombre, eh, pero no, realmente creo que aquí fue un poco la mujer Ujú. la que nos dio esa pauta a el nivel de detalle. Eso me gustó, ¿no? Significa que la casa siempre estará impecable, ¿no? Excelente, La verdad es que aplaudo eso. De verdad, a mí me gusta, ¿eh? A mí me encantó. ¿No? O excelente, sea, excelente. uno puede decir: "Uy, no, el enfado", pero fíjate que yo la verdad esta última parte sí la disfruté mucho porque sabía que nos ponía a prueba, ¿no? Ujú. Como equipo y que nos iban a exigir eso que conocen nuestro, que esperan nuestro, Es ¿no? excelencia, pues. Sí, Una cosa es un trabajo sí, bien hecho y otra cosa es un trabajo excelente, claro. ¿verdad? Entonces, ha sido bonito. Porque lo puedes ver en todo, ¿no? Lo puedes ver hasta en las separaciones de los vidrios, si está más Pon separado arriba, si está. Poníamos una regla, Ajá, una escuadra, ¿no? O sea, claro, 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 claro. eso. Y entonces, ahí es donde dices: "Guau", ¿no? O sea, tienes que aplaudir a todo ese equipo. O sea, Vaca Vitaré no soy yo, Vaca Vitaré es todo un grupo de personas comprometidísimas a generar el mejor de los trabajos. Excelente. Fíjense la distribución, me gustó. Felicidades al arquitecto. Aquí hay 1 metro de línea paralela al muro, escalera. 1,20 m más o menos, paralela, doble altura. 1,40 m paralela, un pasillo cómodo, ¿verdad? Porque si te fijas, camina una persona, pero mira, abre el closet, por favor. La mocheta le da espacio, ¿se fijan? Le da espacio a la mocheta, la puerta no choca tapando el, o sea, dejó una muy buena dimensión de pasillo para que puedan funcionar el flujo de personas, pero también el uso del closet. Sea, Y detrás de este closet, el espacio parece que queda bien aprovechado,
tenemos un área de lavado, otra vez bien dimensionada, pues prácticamente 2 metros de ancho por 3 de largo, lavasecadora cómoda, lavadero, equipos. Tienes la escotilla aquí. Últimamente lo estás haciendo aquí, lo están Sí, haciendo así, ¿verdad? sí. Ya pocas veces utilizamos una escalera marina exterior, ya las hacemos interiores y es importante, ¿no? Saber utilizar estos espacios Ujú. y bueno, pues quedan al final espacios bastante bondadosos, muy amplios, bien acomodados. Obviamente para nosotros es muy importante que todas nuestras instalaciones estén muy bien detalladas con su válvula de alivio, su bomba de recirculación, calentadores instantáneos de paso, el tema del hidroneumático, switch de presión, manómetro, filtro, ¿no? Se ve muy Entonces, bien trabajado todo. Y pusieron paneles fotovoltaicos, porque aquí veo que van a dice Solar Sync. sí, es eso lo que buscamos, que la casa, los equipos de la casa puedan ser compatibles con estas ecotecnologías, Claro. ¿no? Importante ir de la mano con todo esto, ¿no? Paneles solares, calentador solar, todo lo que pueda ser ecotecnología, bienvenido. Buenísimo. 2 recámaras, van a ser gemelitas las recámaras y Ah, cada una con su baño. Les digo que está bien distribuida. Esta Sí, casa la pueden copiar sin sí, problema. sí, distribución óptima, Sí, es óptima. ¿sí? Y Queda, vean qué bonita la cámara, a con ver, ese detalle de luces queda muy bien. en Fíjense, la cabecera. el muro cabecero, jóvenes, tiene pues más de 3 metros, tiene como 3,50, Sí, 3,20 libres. sí, Te queda muy buen closet, el closet empaquetado al ancho del baño, sí. su pasillo, ¿no? Está todo como muy compacto, Muy bien sí, cuadrado, muy, no muy se bien siente espacio organizado, desperdiciado. ¿no? Híjole, la verdad es que vuelvo a insistir, ¿no? El tema del detalle en aluminios, ¿no? Impecable. Fíjate que, por ejemplo, lo llevamos a un nivel más alto, ¿no? Hasta tornillería pintamos, ¿no? O sea, ese tipo de cosas ya De acuerdo. lo hacemos, ¿no? Sí, 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 todo suma. Sí, sí, sí. Muy bien, a Uno, ver los baños. uno pensaría que no nos fijamos en los tornillos, ¿verdad? Y estarías mal. Fíjate, la puerta también, todo el herraje de la casa es negro, ¿verdad? Sí, Puertas, baños. se hizo un mix match interesante, Abraham, porque los herrajes son negros, los accesorios son cromo. Ok, ¿Ah? ok, ok, ok. Bien, bien, bien pensado ahí. Fíjense, por ejemplo, cuando las cabinas de baño son cuadradas, jóvenes, siempre échenle un ojo a los sistemas de apertura de las puertas. No todos son iguales, algunas son corredizas, no siempre se puede puerta porque no siempre son tan grandes las cabinas, a veces tienen que ser corredizas. Esta yo creo que funciona bien. Brazo estabilizador, que aunque no nos guste tanto porque es otro elemento, le da rigidez a toda la cabina. Bien, bien, buenos detalles, ¿no? Dentro, La jabonera ahí en la esquina, sí, el monomando alejado del área de la regadera. dentro del diseño, en baños, por muy compactos que estén, buscamos un par de cosas, ¿no? Son esenciales. Ujú. Uno, que la taza esté oculta, ¿no? Que no sea tu primer remate visual al abrir el baño, Claro, ¿no? Esa es una. Esto ya lo sabemos desde la escuela. Dos, que los espacios sean bastante generosos en la manera de lo posible, ¿no? Entradas de luz a través de linternillas o domos también es valioso. Y bueno, pues el producto final, y las 2 son espejo. igual. Perfecto. ¿Tienen hijos No, a futuro? a futuro, Perritos. de momento. Fíjense las linternillas. ¿Cómo son las linternillas? Muchas personas todavía no conocen esas linternillas. Son ventanas que se pueden hacer aquí en México. En otros países no les gusta hacerlas. Siempre las queremos proponer en proyectos en otros lados y se les complica, ¿verdad? Son más difíciles. Obviamente lo fácil es hacer un domo tradicional y ya, Ajá. pero es desafiarnos un poco en ese diseño y no siempre irnos por lo fácil, ¿no? Porque, bueno, pues ahí caeríamos un poco en esa comodidad que no queremos. Interesante, fíjense. Aquí se ve todavía el detalle. El formato del
porcelanato, remata perfecto con la jamba. Es un detallito que le pusieron allí, ¿verdad? Y la otra recámara, espejo. ¿Qué diferencia? Fíjense. Esta es orientación norte. Recordemos que aquí estamos en el hemisferio norte. Norte significa sombra, porque el sol, el recorrido está hacia el sur. Sí. Entonces ahora vamos a ir a la otra recámara. Se siente fresco. Sí, esta se siente fresca. Sí. La recámara principal ya está en ese proceso de amueblado. Vean qué bonita queda una recámara cuando ya se le va dando esos, esa combinación de muebles. Ah, mis queridos suscriptores que les encanta los muebles, ya las casas amuebladas. ¿En qué recámara? Oye, quedó muy grande esta, ¿eh? Está Sí, muy bien. recámara principal bastante amplia, con madera en en todos los muebles, que le da como ese carácter, ¿no? Ujú. A la recámara. Les hicimos un vanity, nosotros lo fabricamos, este vanity con este espejo, y bueno, pues ya podemos ir viendo cómo va a ir quedando ese diseño. Ujú. Para proteger el sol, se ponen estas cortinas tipo blackout y el espacio, el cortinero. Hablemos un poco de ese cortinero. ¿Por qué es importante ese cortinero? Porque nos va a mitigar la entrada de luz Interesante. completamente. Va, Podemos abrir un sí, poquito la cortina. Fíjense, el sur. Qué diferencia, ¿no? Contra el otro. sí, sí, Es del día y la noche. sí, Muy interesante. sí. Entonces, una muy buena cortina, que ahí de hecho es una decisión interesante de interiorismo, porque la ventana no es hasta el piso, No, ¿verdad? no, La cortina sí, sí. la cortina sí. Entonces, Es diseño. es Sí, más elegante la cortina completa sí, en este diseño, ¿verdad? No de justamente. pantalla. Sí, justamente. Oye, ¿qué dimensión tendrá la recámara? La recámara, 6 metros o 5,50 por 5, Sí, sí, más sí, o sí. menos, no sé, 5,50 por 5. Por 5. Sí, algo que me gustó mucho, este detalle en las lámparas de burós, que son colgantes, lámparas de diseño, muy lindas, muy Están bonitas, bonitas. ¿sí? Ujú. Ah, está muy bien. Esta Sí. dimensión de recámara no le pide nada a un cuarto de hotel. Sí, claro. Volvemos a lo mismo. El diseño desde plano, desde proyecto, ha sido fundamental porque se compactaron todas las áreas, generando espacios muy bien aprovechados que Ujú. permiten estar amplios sin realmente eh, o necesariamente tener un terreno grandísimo, ¿verdad? Que fíjense, siempre tienes que ceder, ¿verdad? En todo en la vida tienes que ceder algo. Sí, tienes que Aquí, marcar prioridades. aquí se cedió Star de TV, Sí, ¿verdad? Se sí. cede Star de TV, se compacta el pasillo, nomás tienes closet, pero ganas recámara. Yo creo que aquí el secreto estuvo en lo bien que se aprovechó el cubo de escaleras. El cubo de Sí, escalera, cuando haces paralelo. esta Ujú. escalera recta, maximizas ese espacio, Sí, sí, sí. ¿no? Porque, vénganse, vestidor principal, vean, a ver si a lo mejor captamos este espacio para que vean linealmente, hablando de este vestidor, todo lo que le cabe. Es un vestidor Ujú. grandísimo. Sí, porque aprovecha parte del eje, ¿verdad? Tú tienes 2 ejes importantes del pasillo distribuidor. Yo pensé en algún momento que el lavado era completamente largo, ¿verdad? Pero no, aquí el que gana es el vestidor. Sí, además de que en el diseño lo vamos haciendo por módulos. Para nosotros estos son módulos, las esquinas las dejamos abiertas Ujú. para generar todavía mayor amplitud. Ponemos estas puertas que nos permiten ocultar el maletero y siguiendo un poco esa línea estética, generamos las aperturas con push Okey, para evitarnos tener esas jaladeras tanta expuestas, jaladera. ¿no? Entonces, la verdad ha sido padrísimo poder generar espacios así. Nos pedían zapateras de piso a techo y ve, ¿no? El producto final muy poderoso, ¿no? Realmente contentos como quedó. ¿Y tiene como cierta aceite o No, algo? no, no, Porque no. te da como algo de tono de madera Sí, natural. es tal cual el producto. Okey, okey, Producto de importación española, la verdad, contentos de poder utilizarlo. muy bien. Y en este caso también, jóvenes, que no tiene puerta el vestidor,
perdón, el closet, pues vale la pena este otro tablero extra, Los fondos. ¿verdad? El que incorporemos fondos es ese extrita de nivel residencial, Sí. ¿no? Y muy importante si no tienes puertas, pues, ¿va? Cuando tienes puertas, pues te lo puedes ahorrar, puede ser, pero aquí yo creo que no conviene ahorrarte. No, 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 Ujú, no. Y nos gusta que podamos generar ese nivel, ¿no? ujú. Se ve muy bien. Sí, Te queda un buen espacio entre closets todavía, ¿verdad? Como de 1 metro. sí. Llegamos a baño principal y vean también el tamaño de baño principal. Doble lavabo, cómodos, la barra bastante amplia, un espejo que abarca toda la pared, igual, siguiendo esa tendencia en tonos sobrios oscuros. Se siente como estar en una roca. Me gustó mucho la luz natural de la ranura. Eso estábamos platicando. Ujú. Un detalle tan chiquito, pero que hace toda una diferencia. Aquí está la ventana que estábamos viendo en fachada, 10 centímetros, pero vean, son solo 10 centímetros, Abraham, pero de piso hasta arriba, Claro. pasando pretil, ¿no? Y es muy importante que sea fachada sur. Si fuera fachada norte, no te daría ese No efecto daría la tan luz. intenso. Sí. Vean el espacio en el que tuvimos que maniobrar. ¿Ves? Este es mi mano, vean nada más. Sí, 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 sí. Ahí el maestro, salud, maestro, que Sí. dejó los callos. No, es que los maestros, obviamente albañiles, pero los alumineros, vidrieros, híjole, un trabajo de que una tira tan delgadita no se te rompiera. Sí, 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 sí. Algo que también tenemos que aplaudir a los dueños es que tenían claro cómo querían ese diseño de canceles de baño, ¿no? Y ellos los querían tipo hotel, en donde son de piso a techo, un fijo completamente, que te permite, es suficientemente amplio, Ujú. que te permite eh, bañarte sin salpicar, ¿no? Fíjate qué curioso, completamente opuesta. Sí, sí, Completamente opuesta a todo el centro de operaciones. sí. Oye, ¿y sí llega la regadera de teléfono? Excelente. De acuerdo, de Algo acuerdo. también bonito fue este nicho jabonero. eh, y bueno, De lado a lado de lado también, a ¿verdad? lado, eh, importante que veamos que no se hizo un contraste en el nicho jabonero, Ujú. queda perfecto, Sí, sí, queda muy elegante. queda más No siempre debemos de meter contrastes, ¿no? Entonces aquí es valioso esas lecciones que nos ha dejado el proceso, de acuerdo. Hay ¿no? muchos criterios en el diseño, jóvenes. Sí, Hay gente que dice más es más, cernilla, hay gente que dice menos es más. Ahora sí que lo importante es que tengas claro, claro. ¿verdad? Es que tengas claro el criterio y que no estés cambiando, Sí, ¿verdad? Toma tu criterio, apégate a él y resuelve tu proyecto. sí. Defínelo. Sobre todo, ser pragmático, ¿no? No, no, Ujú. no te compliques de a gratis. Sé pragmático, busca siempre esa solución eficaz Exacto. y sobre todo pensando en el día a día. Ujú. No nos olvidemos que el día a día es fundamental, tiene que funcionar. Las cosas, antes de verse bien, tienen que ser funcionales. Exacto. Todo tiene que funcionar Sí. muy bien. Cuando algo funciona muy bien, se vuelve bello. Pues muy bien, ¿eh? La verdad que esta casa tiene un 10, jóvenes. Sí, sí, Es una gran contentísimos, distribución. sí, contentísimos de que pudimos hacer este recorrido con ustedes. Sé que son épocas complicadas de parte de todos nosotros aquí en Aca Vitaré, un cierre de año fuertísimo, con muchas entregas. Literal, no hemos parado semana tras semana de estar entregando. Ya no podemos esperar a tener esa semanita de vacaciones. Estamos cansados pero contentos. Unas 2. Y era importantísimo cerrar el año con una entrega así de sólida porque nos representa, es eh, algo que somos hoy en día y que estamos muy orgullosos. Excelente. ¿Cómo los podemos contactar? Acavitaré en todas las redes sociales. Estamos estrenando sitio de internet, website. Aquí se los dejamos, acavitaré.com. Y déjenos sus comentarios. Apreciamos mucho leerlos, sobre todo esos comentarios que
tienen valor, que nos impulsan. Definitivamente nos encanta leer ese positivismo. Entonces, pues muchas gracias a todos los que se toman el tiempo de escribir estos comentarios. Como empresa, como grupo, trabajamos muy fuerte en seguir generando residencias y patrimonios para las familias que nos contratan. Entonces, pues, muchísimas gracias a todos por su apoyo. Excelente, jóvenes. Contra paredes, adelante. Hay que habitar en la casa. Gracias.